estuvimos haciendo referencia más temprano digamos, al impacto que ha tenido, sobre todo en el mundo bursátil, también toda la economía, en realidad, el resultado electoral del pasado domingo. Le hemos pedido al contador Gabriel Lapesata, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que nos vuelva a tener paciencia y nos explique lo que nos está pasando. Gabriel Lapesata, gracias por atenderme. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo está, Mario? Buen día. Buen día, Bueno, buen día. le tengo Este, que agradecer los conceptos. Está usted poniéndome en un compromiso bastante. eh, Pero bueno, trataremos de verlo desde la lógica más que desde la ciencia, ¿no? ajá. ¿Qué apreciación nos puede formular respecto de lo que ha pasado ayer en los mercados? Y mire, yo, en mi opinión, famosa frase célebre de los contadores, acá estamos ante un proceso de incertidumbre absoluta. Recordaba yo ayer un libro que fue escrito en el año 1921 por Frank Knight, que casualmente el nombre de la obra es Riesgo, Incertidumbre y Beneficio, donde se plantea el tema de las personas y las decisiones de inversión asociadas a condiciones de certidumbre o de incertidumbre, y medido a eso el riesgo, ¿no? Lo que ha pasado ayer en la Argentina, el país bastante asociado a la incertidumbre, es que tenemos una situación bastante incierta sobre el futuro, especialmente ligado a la historia propia de la República Argentina. O sea, a ver, si uno lo analiza desde las palabras del presidente de la Nación, cuando todos escuchamos en la conferencia de prensa que hubiera alguna precisión de algo, lo que dijo nuestro presidente fue: esto es lo que va a pasar. Sí. Y yo entiendo que está pasando, es decir, no sé si podemos dimensionar la situación por la que estamos viviendo. Es decir, tenemos una terrible incertidumbre que entiendo no se va a resolver muy fácil, porque tenemos un presidente de la Nación que también es candidato y aspira a revertir un resultado adverso, extremadamente adverso. Es Ujú. decir, y de la otra parte le están pidiendo precisiones respecto de qué haría, y se encuadra dentro del escudo decir: yo qué precisión puedo dar si soy simplemente un candidato de una elección que está por venir, con un presidente realmente perjudicado en su legitimidad futura. Es decir, estamos en una condición de incertidumbre absoluta, y obviamente eso repercute en los valores primordialmente de nuestra moneda, que ayer se devaluó más del 20%, y venimos devaluando desde hace un año casualmente. La otra gran crisis fue durante julio del 18. Ujú. ¿Dónde termina esto? No lo sé. Lo que sí sé, y lo sabemos, y va a ocurrir, es que la devaluación genera inflación, la inflación reaviva el proceso de deterioro, y ¿dónde termina esto? No sabemos. No sé si se alcanza a dimensionar un poco cuál es el conflicto en el que estamos, ¿no? A mí O lo el que me ha llamado, dilema más que conflicto no hay, hay un dilema. lo que me ha llamado la atención es el hecho, y esta mañana hacía mención a este tema, uno de los consultores económicos que estuve leyendo, hay tanto material para leer ahora, que se llama Leonardo Chialba, habla de una reacción inédita, dice que no se vio ni siquiera en el año 2001. Y también escuchaba esta mañana en una de las radios de Buenos Aires a alguien que hacía referencia a que resulta inédito el hecho de la pérdida de valor de las acciones argentinas y de los bonos argentinos en el exterior, al haber perdido en algunos casos hasta el 60%.
Esto está bien. Usted me está indicando que hay un tremendo nivel de incertidumbre. Pero, ¿qué más ha contribuido para que, o qué otro elemento, o qué elemento puede estar contribuyendo para la gravedad de esta situación que se ha generado ayer? Y si lo tenemos que analizar desde el punto de vista, en situaciones normales muchas veces, yo no soy un experto en política, pero en situaciones normales a veces la economía es una variable de la política. Y en este caso tenemos que la política es una variable de lo económico. Y acá vuelve a resurgir los antagonismos en la Argentina. Es decir, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que se dice, de lo que ocurrió y de lo que supuestamente podría suceder, que vamos a ir a un chavismo, que acá el fantasma de expropiación, o sea, no sé si usted toma dimensión de todas las cosas que se dicen, que son todas elucubraciones. Quizás el mercado las esté haciendo. Ayer se hablaba en el diario Cronista, se hablaba de que Estados Unidos estaría ya decidiendo retirar sus inversiones en la República Argentina porque supone que la izquierda habría ganado el país, o sea, habría copado el país. O sea, es una especulación, o sea, no se sabe si eso es así, va a suceder. Y todo eso repercute indudablemente en el valor del país como opción de inversión por parte de inversores del mundo. Es decir, se van a volver, ¿qué van a hacer? Es bastante delicado. Yo creo que este es un punto que da para un debate entre sociólogos, economistas, politólogos. Es decir, ¿cuál es el horizonte de la Argentina? Fíjese de que las pasos que son elecciones para dirimir quién es el candidato que competiría en una elección, esta paso se ha transformado en una antesala de lo que sería un resultado electoral ineludible en el futuro. Y en consecuencia se está trabajando en eso. Ahora, el gobierno, yo no veo que, o sea, partamos de la base que muchas herramientas para atacar esta situación no tiene. No Y, tiene el gobierno. ¿eh? No tiene el gobierno. Y el gobierno está muy atado, es decir, tenemos una pauta de déficit que hay que controlar y llegar a cero. Es decir, tratar de subvencionar la economía con gasto público está acotado. Margen de maniobra de un efecto multiplicador por políticas de consumo es muy limitado. Y el otro lado le están pidiendo, por ejemplo, a la oposición que diga qué va a hacer. Y no lo va a hacer porque decir qué voy a hacer es adelantarle al que está ahora acciones que puedan neutralizar lo que dicen los otros, o lo hagan estos pensando en lo que van a hacer los otros. Es decir, estamos ante un Sí, o que no escenario se quiera, volátil o que de... no se quiera decir exactamente lo que se va a hacer en materia económica, la experiencia de Menem. Claro, y yo creo que sí, aparte, y por otro lado, si usted lo interpreta, lo quiere, es totalmente comprensible. Es decir, ¿quién soy yo Claro, para decir lo que voy a hacer si ni siquiera soy nada? Recién puedo ser un candidato para una elección dentro de un mes y medio. claro. Es decir, que eso reaviva la incertidumbre y yo no sé cuál es el techo de esta incertidumbre, lo que sí sé es que piso no hay. Fíjese, ayer en la economía no había precio, Mario. Ninguno, Es ¿no? decir, que Ujú, no. ujú. Y si había era acortamientos de plazos. Claro, yo no escuchaba en la mañana cuando se había desatado la locura con el tema del dólar y a mí me llamaba la atención esto y esto es lo que le pido a ver si usted me lo pudiera explicar para comprenderlo. Decían, estaban hablando de precios que estaban alrededor de 60 pesos el dólar, etcétera, ¿no? 57, hacían recorrido por los bancos en Buenos Aires y entonces iban leyendo las carteleras, lo que ofrecían, hablaban de los precios
mayoristas del dólar, etcétera, etcétera. Y uno de los de quienes se informaban desde las radios en Buenos Aires decía, pero no hay mercado. Hay valores, son estos valores, pero no hay mercado. Entonces uno dice, entonces el valor de dónde estaba saliendo. Esto es lo que Lo que pregunto. pasa es que eso es muy lógico que suceda. Si usted tiene una incertidumbre, ¿usted vendería dólares? No. Entonces fija un precio hipotético para el caso que alguien se lo quiera comprar. Se especulaba, es decir, bueno, de 46 lo voy a vender a 60. Y aún así no hubo compradores. Porque fíjese usted de que, por ejemplo, no recuerdo bien la cifra, pero hay una pauta de acuerdo al acuerdo con el Fondo Monetario de que la Argentina puede vender algo así de, creo que 200 y pico millones de dólares por día para controlar la cotización de la moneda. Y el Sí. Banco Central no llegó a vender 200 millones de dólares. No, ¿Por qué? 100 creo, Porque 100 al no millones. haber compradores, que el banco saliera a vender esa pauta que tiene permitida, se lo iban a comprar directamente todo, o a qué precio. Es decir, podría haber estado saliendo a fijar precio, por lo tanto tampoco lo hizo. Es decir, al haber incertidumbre, existe un precio indicativo, pero que está lejos de ser el precio de equilibrio, porque no hay oferta y no hay demanda. Entonces no es ese el precio. No, hay que ver, ¿hacia cuánto abrirá hoy el dólar? Ayer cerró 58, 57 y pico, o 56, casi 57. Ahora, explíqueme ¿A esto. cuánto abrirá hoy? ¿Usted lo sabe? No, no, no sé. Nadie lo sabe. Se entiende que tiene que ser por un valor abajo de los 55, según lo que escuché esta mañana. Ahora, doctor, explíqueme esto. Bueno, Alberto le agradezco Fernández, el doctorado ante todo. bueno, Alberto Fernández dijo ayer que uno de los peligros más graves que hay es que el gobierno salga a dilapidar, esa es la expresión que habló, los dólares de las reservas del banco central, para tratar de sostener un precio ficticio del dólar. Ahora, cuando se sale a vender dólares, cuando se sale a comprar para bajar, se sale a ofrecer dólares para bajar su precio, ¿se pierden esos dólares? ¿Significa que el Banco Central deja de tener activos? Y sí, absolutamente, porque imagínese de que yo le compro dólares al Banco Central y me los llevo afuera. Desarmo posiciones de inversión, es decir, cuando yo vine a la Argentina y compré acciones, invertí en algo acá en la Argentina, traje dólares. Pues ahora desarmo mis posiciones de inversión, me llevo los dólares y me los llevé, me fui del país. Entonces, estamos perdiendo activos, absolutamente. Aun cuando hayan entrado pesos. Y sí, pero el peso cada vez vale menos. Ujú. Entonces, ahí viene de que esos pesos a dónde pueden ir, al dólar. Entonces subo la tasa de interés a niveles como el Sí, 73% claro. ayer. Entonces, ¿qué estamos? Al riesgo de que entremos en una escalada de precios, no le digo una hiperinflación, pero estamos en una situación poco favorable en ese sentido, por eso le decía yo, ¿qué margen de acción tiene el gobierno en este momento? Es muy Ahora, limitado y el problema grave que trae todo esto es que se rompe la estructura de precios relativos, entonces vamos a llegar a un momento que nada va a tener que ver con nada a nivel de precios. esto de llevar la tasa, por ejemplo, a estos niveles del 70%, etcétera, esto implica también, no tiene el riesgo de que paralice las actividades económicas. Yo digo, si el pequeño comerciante dice, bueno, se me vence la luz, largo un cheque, le pido al banco que me lo pague, ese descubierto lo va a pagar con este monto, cada vez con estas tasas de interés, cada vez le va a ser más difícil salir de los aprietos.
Seguramente, o sea, en economía, si usted grafica en un eje cartesiano la relación de las tasas de interés, es absolutamente inversa a la tasa de inversión. Claro. Si a usted el banco le está pagando el 73% y usted quiere hacer un emprendimiento que saca la cuenta y puede llegar a tener una rentabilidad del 20%, Mario, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a poner la plata a interés o va a comprar dólar? Porque en la economía, en la Argentina especialmente, la gente va al dólar, no cree ni siquiera en las tasas exorbitantes, salvo alguien que está dedicado al tema inversiones, bueno, va de un lado al otro, sale de la tasa, entra al dólar, sale del dólar, entra al bono, eso es otra cosa, pero el mortal común, el ciudadano Sí. de todos los días, el comerciante, ¿qué hace? Compra dólar. Y ahí estamos en una trampa bastante severa, es decir, es serio el problema que tenemos, agravado de que los argentinos no somos capaces de sentarnos a consensuar una política que tenga reparo en todos nosotros que somos los ciudadanos. Es decir, que estamos ante una inflexibilidad de las variables económicas porque no estamos bien los argentinos, y por otro lado tenemos una pugna política previa en vísperas de unas elecciones. Ujú. Y eso le llaman en economía volatilidad del mercado. Espero que lo volátil no nos lleve a la estratosfera, ¿no? Pero Vi cosas asombrosas que si son efectivamente así, uno está tan alejado de las cuestiones del mundo financiero que no las comprende, pero dice que ayer hubo negociaciones para plazos de un día al 500% de tasa nominal anual. Yo llegué a leer hoy. bueno, Este, entonces no tengo referencia de la noticia, pero bueno, eso le está dando la pauta de que, o sea, a lo mejor esa persona puede llegar a perder, mm, no se sabe, no hay precio, no hay parámetro. Entonces, y yo lo malo, o sea, yo honestamente me preocupa y vuelvo a como empezamos esta mm, charla, y el presidente diciendo esto es lo que va a pasar, sí, le está pasando. Es ujú. decir, bueno, es argentino, ¿no? Somos Este, realmente... bueno, la última pregunta y lo libero porque además sé que está con otras actividades ahora más ocupado, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los pobres mortales, como dijo usted recién? Y en primer lugar, lo más saludable sería no tener deudas, ¿no? Ajá. O sea, la persona que está con el mínimo en la tarjeta de crédito y está bastante endeudado, esa persona está complicada, Ujú. mal. Es decir, el comerciante que está endeudado está mal. Y esto genera, o sea, agregando un tema, cómo se va agravando la situación. Fíjese usted, tiempo atrás se discutía y se hablaba de que la AFIP había aumentado la tasa de interés por la deuda impositiva. Ujú. Y yo le hago una pregunta, la tasa de interés mensual de la DGI está en el 4 y algo. Estaríamos hablando de un 48% anual. Ujú. Y el Estado está pagando el 73%, ¿usted pagaría un IVA de 1.000.000 de pesos sabiendo que le están pagando el 73 anual a cambio del 48 mensual, anual? Ujú. Es decir, a veces las empresas también no le queda otra que acudir al crédito fiscal por el no pago de impuestos antes de ir al banco, sacar un descubierto para pagar una deuda fiscal. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, 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 Entonces perfectamente. eso repercute en que se resienten los ingresos de la tesorería. Entonces no, el Estado empieza a tener dificultades financieras para afrontar gastos. Es decir, es todo muy complicado. Y si a eso nos referimos con el tema del gasto, la imposibilidad que tiene el Estado para generar esas cosas, y el candidato
recientemente postulado por parte de las PASO de la oposición, dice de que va a usar el dinero de las LELIC para aumentarle a los jubilados, hecho que fue desmentido después por los economistas que asesorarían al candidato, eso suma a la confusión general, Claro. es decir, incertidumbre. Es bastante particular lo que nos pasa, Mario. No tenemos que tener deuda. Eso es lo mejor. No, porque le es muy caro la deuda con formalizada a través de un contrato. Sí. Sería la tarjeta de crédito. Sí. Deberle al almacenero y cuando le toca timbre meterse abajo la cama para que no lo vea es fantástico, porque cada vez vale menos el dinero. Ajá. Es decir, ¿qué estarían haciendo hoy las grandes empresas? Salvo que el almacenero se haya quedado con la libreta y no haya puesto los precios. Bueno, sí, pero por eso después viene que se rompe la cadena de pago. Es decir, todo es un escenario complicado. Bueno, entonces nosotros no tenemos que tener deuda, tenemos que tratar de salirnos de las deudas. Tenemos que tratar de salirnos de las deudas. Y ¿cómo? Yo tendría que buscar, si tengo deudas, salirme de ellas para no verme más afectado. Y sí, o en su defecto analizar cuál es la composición de su deuda y ver si de alguna manera consolida esa deuda con otra refinanciación que sea más barata. Y si tengo unos manguitos guardados, ¿me conviene salir a gastarlo antes que crezcan los precios de lo que yo quiero comprar o no? Y bueno, pero ahí entramos en algo que se le dio en llamar en la economía la propensión marginal al consumo. Hay que ver qué es lo que usted está dispuesto a comprar y lo que va a comprar es ocioso o no. Entonces la gente ante esa perspectiva, ¿qué hace? Y va al dólar. De última, el dólar le mantiene el valor adquisitivo. Comprar dólar no quiere decir que esté ganando. Lo que quiere decir, bueno, mantengo el valor adquisitivo de la moneda. Porque siempre esto ajusta sobre devaluación. Este problema que tenemos ajusta sobre devaluación. Ya llevamos un 100% menos y ahora le sumamos el 20%. De hecho, un país sin moneda es un país que no es soberano. Claro. Es decir, que también te vamos a tener problemas de soberanía. Nos van a comprar por 3 pesos con 50. Es decir, es delicado. A mí me da honestamente, uno que tiene hijos jóvenes, chicos, y ya viene de estas cosas repitiéndola, realmente da mucha pena que estemos pasando todavía los argentinos por estas situaciones, ¿no? Contador, muchas gracias por atenderme, disculpe la molestia. No, nunca molesta, al contrario, me honra con su llamado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Espero no haber contribuido a la volatilidad del pensamiento y entrar ya en el terreno de lo abstracto. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Mario. Gabriela Pesata, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de Villa Mercedes, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. 8 de la mañana, 28 minutos.